¿Tengan alguna otra pregunta? Dijo que de la A sí se puede dar vuelta a la derecha, ¿verdad? Sí, puede dar vuelta a la derecha. No hay ningún problema. Ok, y puede ser así como los semáforos americanos, que ya ve que aquí en México parpadean el foco verde cuando va a cambiar, pero en Estados Unidos no. Ah, sí, nada más que ahí en vez de ponerle calle A, le vas a poner A Street, A Street, y el otro le vas a poner B Street. No te Ah, creas. ok. No hay ningún problema. Ahí lo puedes hacer ahí que parpadee o que haga el cambio, pero igual pues necesita las tres luces. Ah, ok, gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Para cuándo más o menos es? ¿Para qué, perdón? ¿Para qué día más o menos se entrega? Para 15 días, dentro de 15 días. Ok, perfecto. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Primero hay algunas observaciones aquí, por ejemplo, de lo que estamos viendo. Por ejemplo, tienen ustedes que tienen que conectar los LEDs. Y en el caso del ejemplo que tienen, pues aquí tienen... Voy, un segundo. Aquí para su circuito, pues tienen conectados ustedes aquí el semáforo. Pues aquí tienen una luz roja y pues aquí también tienen una luz roja. Entonces, pues estos pues van a estar al mismo tiempo. Cuando tengan rojo aquí, igual pues cuando tengan verde, pues también estos están al mismo tiempo. Entonces estos LEDs pues van conectados. Pues igual. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen con ese tipo de elementos? ¿Cómo los conectan? Entonces, un elemento, los diferentes dispositivos, hay algunos dispositivos que trabajan con corriente. Entonces, ustedes tienen dispositivos que trabajan con corriente y otros dispositivos trabajan con voltaje. Entonces, los que trabajan con... esto pues es diferente. Es diferente para cada situación. Entonces, digamos, ustedes aquí tienen las salidas, esta es la salida, y aquí ustedes conectan una resistencia y conectan el LED. Entonces aquí conectan el LED y prende. Entonces esta resistencia, por ejemplo, la ponen de 220 y aquí tienen más menos 5 voltios. Y por ejemplo, estos dos los quieren conectar al mismo tiempo. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Una pues sería conectarlo, agregar el otro elemento aquí mismo y lo pueden conectar aquí una resistencia y un LED. Entonces si lo conectan, lo pueden conectar por ejemplo así en paralelo. Los dos tienen 5 voltios y aquí están limitados por una resistencia de 220 la corriente que pasa a través de este LED. Lo que, por ejemplo, no se recomienda, bueno, esa es una manera que sí funciona, ahorita les digo la que no se recomienda hacer. La otra pues es que tienen esta, tienen aquí la línea de voltaje, más menos, aquí son 5 voltios, y luego ponen ustedes una resistencia, ponemos un LED, y aquí ponemos el otro LED. Aquí ponen ustedes esta resistencia, a lo mejor sería un poco más pequeña. Con 220 todavía debe funcionar bien. Y esto lo conectan aquí. Aquí la diferencia de estos es
la caída de voltaje que van a tener aquí en la resistencia. Esta pues más o menos tiene como una caída de voltaje, yo diría como de unos .8, .9 voltios. Sí. Entonces aquí en esta resistencia pues les quedan 4.1 voltios. De esta forma, aquí igual van a tener .9 voltios. Aquí van a tener .9 voltios. Y aquí les van a quedar 2, que son 1.8, 3.2 voltios. Entonces la resistencia aquí va a tener un poco menos voltaje que acá. Aquí a lo mejor pueden cambiar la resistencia un poco por una de unos 150 ohms. Y pues tendrían el mismo resultado que el que tienen aquí. Pero incluso con la de 220 les debe funcionar bien. Si los van a conectar en paralelos, pues esto es lo que pueden hacer. La forma que no recomiendo que la conecten, que puede ser que sí funcione, es que conecten ustedes la resistencia una sola resistencia y luego intentan poner varios LEDs. Aquí ponen más o menos 5 voltios. Y esta no la recomiendo, no recomiendo que hagan esto. Entonces esto no lo vayan a hacer o evitan hacerlo. Les digo, puede ser que sí funcione, pero también puede ser que no funcione. Los circuitos que tienen acá, estos sí funcionan. Este puede ser que no funcione. Y el punto es que estos LEDs, para que se enciendan, requieren un voltaje mínimo. Entonces, si uno de estos LEDs, por ejemplo, se enciende con, no sé, que este sea diferente por alguna razón y se encienda con 0.7 voltios, y bueno, este a lo mejor, pues también se enciende con 0.7 voltios, pero si este requiere encenderse con 0.9 voltios, este no se va a encender o se va a encender muy, muy, muy bajito. Entonces estos dos sí se van a encender, estos dos que tenemos aquí de 0.7. Si son iguales, pues no tienen mucho, pues casi siempre ustedes pues aseguran que estos son iguales. Pero si tienen ciertas diferencias ahí con el voltaje mínimo que requieren para encenderse, ahí se les podría causar problemas y algunos de los LEDs no encenderían. Y otra vez repito, si son exactamente iguales, tienen exactamente las mismas características, es posible que sí les funcione bien. Bueno, entonces así los conectan. Bueno, estas dos son las que recomiendo. La maqueta tiene que ser de 6 carriles por calle. No. Puede ser un carril nada más. Bueno, de preferencia hay unos, bueno, al menos un carril por cada calle. Así Una de que, ida y una de venida, ¿no? sí, o sea, sí puede ser que nada más fluya pues unos 2 vehículos de perdido por cada uno. Entonces, o sea, aquí dos carriles mínimo, o 4. Okay. No hay tanto problema con eso. Y esto no se va a hacer en protoboard, ¿verdad? Bueno, pues aquí ustedes tienen que conectarlos, tienen que poner su semáforo ahí de alguna manera. Y pues los cablecitos que salen de aquí del semáforo. Está todo feo eso. Aquí. Ahí pues tienen su semáforo, no sé cómo lo hagan, y pues de aquí van a salir los cablecitos. Los cablecitos estos pues los conectan al proto. O sea, Ok. supongo que para la programación vamos a utilizar las entradas y salidas, vamos a utilizar lo que vimos de los pines de entrada y salida del Arduino, ¿verdad? Solo que como aquí tenemos 14 foquitos
O sea, supongo que por medio de programación vamos a indicar la secuencia de cada LED, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿si nos alcanzarán los pines? Sí, sí los alcanzan. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver algo más allá del Arduino. Es lo que vamos a ver el día de hoy, que les puede servir para esto. Bueno, entonces esto era lo que les quería decir con respecto a conectar los elementos que tenemos aquí. Y se deben de conectar o se conectan de esta forma porque los LEDs trabajan con corriente. Entonces requieren una cierta corriente para estar trabajando. Entonces por eso es más conveniente hacer una conexión de este tipo. Entonces no tanto de este tipo. Entonces, este tipo de conexión sí debemos de tener cuidado cuando la conectamos. A veces, por ejemplo, también tenemos un sistema que tiene aquí unas entradas. Ustedes ven aquí, puede ser un controlador, un driver de un motor o lo que sea. Ustedes aquí tienen diferentes entradas. IN1, bueno, incluso la del Arduino, IN1, IN2. Y aquí tienen otro sistema donde tienen la salida. Entonces aquí para conectar las salidas, aquí lo que requieren es lo que tienen internamente, pues tienen ustedes que ver qué es lo que se conecta aquí o cómo recibe aquí el circuito la entrada. Entonces si van a conectar aquí esto, a veces requieren, no, bueno, lo que trato es, no, evitan conectarlo de esta manera. Entonces si ponen alguna resistencia por ahí y conectan estos elementos, esto les podría causar problemas. Entonces igual traten de usar una resistencia para cada entrada. Pero eso después también lo vemos. Entonces hasta aquí vamos a ver. Entonces vamos a ver ahora sí lo del Arduino para ver algunas herramientas que les pueden llegar a servir para la práctica. Así que lo había visto. Aquí está. Entonces aquí en el Arduino tenemos nosotros, acuérdense que tenemos diferentes puertos, habíamos visto. Aquí en las salidas, este que está aquí es el puerto D. Este es el puerto D. Este que está aquí es el puerto B. Y este es el puerto C. Entonces todos estos son puertos. Y luego tenemos la hoja de datos. También por ahí la vimos. Esto es el 328. Todo esto es lo que teníamos. Aquí tenemos el puerto B, puerto C, puerto D. Son los tres puertos que estamos manejando. Entonces aquí tenemos estos puertos, el puerto D, el puerto B y el puerto C. Y de aquí tenemos las salidas. Entonces todo esto nos indican los diferentes pines. Aquí del 0 al 6, del 0 al 7, del 0 al 7. Aquí del puerto, en la tarjeta aquí que tenemos aquí del Arduino, tenemos 8 salidas. Aquí tenemos 6 y aquí también tenemos 6. Entonces, de los pines que tenemos aquí de salida, tenemos 14, tenemos 20. Y los 20 los podemos utilizar para entradas y salidas digitales. Entonces, lo que tenemos es que capturar la información de aquí. Cuando hablamos de los puertos,
Todo esto que está aquí es la hoja de datos del microcontrolador. Y de toda esta hoja de datos, una parte importante de cuando revisamos el microcontrolador es una tabla donde aparecen todos los registros. La verdad no he revisado esta hoja de datos. De otros microcontroladores sí, de esta no. Aquí están. Esta que está aquí es la hoja de donde están los registros. Entonces estas son las diferentes memorias que tenemos, las diferentes localidades de memoria a las que accesamos ahí en el microcontrolador. Entonces cuando nosotros sacamos una salida, lo que hacemos es leemos un registro. Y aquí está, este es el registro que leemos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos aquí el puerto D, leemos este registro. Bueno, ahí no sé, es 0B. O el 2B. No sé qué significan estas. Parece que está repetida la dirección. Esta es la dirección, la localidad de memoria, 0B o 2B. Y ahí tenemos toda esa localidad, pues es un byte. Y ese byte es el puerto D. Y a la salida de ese puerto D, aquí tenemos los pines del pin 0 al pin 7. Entonces lo mismo para el puerto C. Esta es la localidad de memoria 08 o la 28, el port C. Y aquí están todos los pines, que en este caso nada más son 2, 4, 6, 7. Son 7 pines. Entonces, en esa instrucción lo que hacemos es leemos un registro de aquí de nuestro microcontrolador y es lo que obtenemos. Entonces aquí está el otro, el port B. Esta es la localidad que tenemos. Y estos 8 pines son los que, bueno, estos 8 bits, que es un byte, es lo que leemos ahí del port B. Pues tenemos estos 3 puertos y los podemos utilizar para entradas y salidas, para entradas y salidas digitales. Entonces aquí aparecen con azul. Este que es un puerto analógico, también lo podemos usar como un puerto digital. Entonces ahí la primera pregunta que se hace en ese momento, pues nos alcanza bien todos los puertos para controlar nuestro semáforo. Aquí tenemos el puerto B, el puerto C y el puerto D. El puerto D son los pines del 0 al 7. El B son los pines del 8 al 13. Y el puerto C son estos que están aquí. Aquí están todos los pines del 0 al 7, del 8 al 13 y el analógico del 0 al 5. Entonces dijimos que este también lo podemos programar para que sea un puerto de entrada-salida digital. Aquí estos no los estamos usando. Y luego tenemos cada puerto, se controla por 3 registros, los cuales también están definidos como variables en el lenguaje Arduino. Pues cada uno de los puertos se controlan por 3 registros. Estos son los 3 registros que utilizamos para cada puerto. Tenemos el registro DDR. En ese nosotros escribimos ahí que si eso se va a comportar como una entrada o una salida. Entonces si
aquí en este registro, en el registro, este registro se llama DDR, nosotros ponemos ceros o unos y ahí indicamos si tenemos una entrada o una salida. Si ponemos un 1 significa que es una salida y si ponemos un 0 significa que es una entrada. El port, ahí nos indica la salida del puerto. Si está en nivel alto tenemos un 1, nivel bajo es un 0. Y el registro PIN permite leer el estado de un solo PIN. Este pues casi no lo usamos. Bueno, y ahora esto lo vemos aquí en el Arduino para no estar manejando pin por pin. Entonces vamos a abrir ahí el Arduino. Y también vamos a abrir el Proteus. Entonces aquí tenemos el Arduino. Está abriendo el Proteus. Y aquí tengo el Proteus. Entonces pues habíamos visto ahí que en el setup, por ejemplo, si queremos controlar el... déjenme agregar un Arduino. Aquí si queremos tener las salidas de estos pines, es decir, que son entradas o son salidas. Aquí pues poníamos el pin mod, ponía el pin 0. Pin 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces así tienen ustedes todas estas instrucciones. Y ustedes modifican modifican ahí qué quieren en todos estos pines. Entonces cuando estamos haciendo esto, nosotros lo que hacemos es nos vamos al registro. El registro es del puerto D. El registro, bueno, es el DDR. DDR es el DDRD. Aquí nos vamos a este. Y luego grabamos todos estos números en cada uno de estas localidades. Entonces, el hecho que estamos poniendo salidas, dijimos que cuando es salida ponemos un 1. Entonces aquí pondríamos el registro DDR, sería un 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces esto que estamos escribiendo, aquí, todas estas instrucciones, equivale a poner ese registro en puros unos. Entonces lo mismo cuando usamos el puerto C o el puerto B, modificamos el DDR, el registro DDR correspondiente. Okay. Entonces en vez de hacer todo eso, de declarar todos los pines de manera individual, nosotros podemos escribir el registro DDR
por el valor que queremos que tome. Entonces pondríamos DDR. En este caso voy a poner todo lo que acabamos de escribir, lo puedo poner DDRD. Es igual a... podemos escribirlo en binario. Oh, perdón, son puros unos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así. Y con eso ya diríamos que queremos puras salidas. O también pueden ustedes escribir DDRD 0x. Lo ponemos en hexadecimal y pondríamos FF. Es como si pusiéramos estos 4 unos, es el 15, es F, y los otros 4 unos también es un 15, que es una F. Entonces esto es lo mismo. O también pueden poner en decimal, que sería 255. Lo que estamos poniendo es 15 por 16 más 15, 255. Y ya con esto decimos que todas son salidas. Entonces voy a guardar esto. Son otras formas de decirlo. Sí, ajá. Porque, por ejemplo, si en mi Arduino no tiene ese microcontrolador, de todas formas se declararía igual. No se declara igual, entonces ahí tienen que ver qué puertos tienen. Entonces, igual ahí para ver el microcontrolador que están usando. Entonces, esto es de manera general nada más para el Arduino 1, que el Arduino Mega también creo que tiene al menos sí tiene estos puertos. Pero esto que está aquí es para el Arduino 1, donde estamos manejando los puertos B, C y D. Entonces aquí compilamos. Y pues ahí está listo. Esto entonces dijimos que es lo mismo. Entonces esta primera es una forma, de que aquí es una manera de hacerlo, que en este caso ponemos pin por pin y decimos que van a ser salidas. Este otro es en binario, aquí lo escribimos en binario. Este otro lo escribimos en hexadecimal. Y esta forma lo escribimos en decimal, entonces no es necesario hacerlo de todas las formas. Entonces de estas formas, pues ustedes eligen una manera de hacerlo. Entonces de todo esto lo que quiero que vean es que pues aquí se pueden ahorrar pasos y nada más ustedes accesan a un registro. En vez de accesar al bit, a cada bit de los registros, accesan a todo el registro de manera general. Y pues aquí también pueden declarar unas como entradas y otras como salidas. Y luego tenemos lo que viene siendo la salida. Entonces aquí todas estas son, aquí lo estamos poniendo, todo el puerto D lo estamos poniendo como salidas. Entonces vamos a poner la salida. Acá, por ejemplo, escribíamos de la primera forma. Digamos digital write, ya sea en el 0, por ejemplo, lo mandábamos a 1. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a cambiar este low.
Ahora esto, cuando ustedes ingresan estas instrucciones, todas las salidas, con estas instrucciones lo que hacemos nosotros es modificamos el registro del port D. Entonces el registro del port D, y en este caso lo ponemos como un 0, 1, 2, 3, 4, lo ponemos un 0, y 2 unos, así. Entonces cuando hacemos todo esto, lo que hacemos, estamos poniendo esto en el registro port D. Entonces aquí ponemos port D igual a, en vez de escribirlo de esa manera, podemos ponerlo en formato binario. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Así. Entonces se puede poner de esta forma, que ustedes modifican bit por bit de cada registro o modifican todo el registro completo. Entonces esto es la manera un poco más lenta que lo hicimos. Y esto sería un poco más rápido. Vamos a compilar. Perdón, es 0B. Sí. Compilado. Ahora lo voy a cargar. Exportar binarios. Cargamos este programa en el Arduino. Damos OK. Y aquí tenemos la salida. Aquí donde estamos poniendo LEDs, lo correcto pues sería poner LEDs ahí. Aquí nos representan las salidas. Entonces cuando pusimos este port D, aquí estamos poniendo un 0. Este es el bit más significativo, que sería este. Y el último, este es el menos significativo, este 1, que es este 1. Entonces, se fijan, tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 1, y al final un 0. Entonces, aquí estamos leyendo, los voy a poner del menos significativo, es 1, luego está este otro 1, y luego sigue un 0, luego tenemos 1, 2, 3, 4 unos, y al final tenemos un 0. Entonces, de esta manera, pues escribimos en todo el puerto. También pueden leer ustedes el puerto de aquí mismo. Y pondríamos, por ejemplo, a ponerle lectura. Y le pongo aquí port D. Le voy a declarar como tipo byte lectura. Y aquí también ese era el punto begin 9600.
pongo lectura. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo, estoy leyendo el puerto D, lo que tengo en el puerto D y lo estoy guardando en lectura. Y aquí lo voy a poner que me aparezca en binario. Voy a exportar binarios compilados. Lo compila primero. Y ya lo cargó. Aquí en esta parte para ver lo que tenemos ahí en el... aquí tenemos un problema porque estamos usando el 0 y el 1 como serial. Aquí utilizamos la terminal virtual. Aquí le damos play. Entonces aquí tenemos la lectura que tenemos del puerto serial. Entonces ahí nos alcanza a ver bien. Y tenemos este valor. Entonces aquí otra vez, lo que trato de decir, ustedes pueden asignarle un valor al puerto D directamente, en vez de hacerlo pin por pin, o pueden leer todo el puerto D también directamente. Aquí lo que están haciendo es, están escribiendo en todo el registro, y aquí están leyendo el registro. Entonces ustedes están modificando estos que están aquí, estos cuadritos que están aquí son registros, que son estos valores que están aquí, y esta es la localidad de memoria que se tiene. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos aquí con lo que estamos haciendo. Y después cuando está trabajando, ¿qué? Mira, estos son todos los dulces que gané. Ahorita tu mamá está en la reunión, ¿verdad? No, está con su profesor. ¿Cómo se le va a poder hacer? ¿Sí? Ahí voy a jugar.
Ganas de aquí, aquí, toda la mañana. ¿Cuáles? Termina. Porque ahorita ¿dónde vas? O sea, ni siquiera has llegado aquí, ¿verdad? Pero estás haciendo el anexo 10. ¿Ya hiciste todo esto? Sí. Ok, apúrate pues. Después te falta esto. Y esto. ¿Son romanos? Papá, ¿para qué tienes tu mano? Papá. ¿No es romano? ¿Cuál es ese? ¿Dibujado? Se me olvidó cómo hacerlo. No está bien. Está muy bien. Hazte unos detalles. Voy a dibujar un sol. ¿Todo bien? Sí. Shelly, digo que se te calor. ¿Qué tiempo? ¡Te tengo esto! ¿Este de acá? Son los que dicen ese. Mira. Este es tuyo, este es tuyo. No, ese no. Los que dicen este. Este es este. No, no son míos. Este es de nada. ¿Cuál más? Cuando tenía algo de la moto. Son mira, ¡acá hay tiempo! ¡Mira mis pulpos! Ah, no apagué el micrófono. Bueno, ya regresamos aquí para continuar con los ejemplos. Y vamos a hacer ahora alguna secuencia, aquí utilizando esto mismo que acabamos de ver. Y también vamos a usar los 3 puertos. Vamos a poner, por ejemplo, en el puerto... Vamos a poner ahí las secuencias. En el puerto D, que dijimos que este que está aquí es el puerto D. Este es el puerto D. Este otro es el puerto B. Y este que está aquí es el puerto C. Entonces en el puerto D vamos a poner que esto se incremente en 1. En el puerto B aquí se decremente como un contador.
en 1 y el puerto C pues esté cambiando de 1 a 0. Toda la salida, todo el puerto está cambiando ceros y unos. Pues aquí en el programa aquí no vamos a usar el puerto serial. Esto tampoco lo usamos. Ahora borro también esto. Y esto. Y esto. Pongo DDRB. Igual grabamos puros unos. Y en el puerto C. Bien, puros unos. Disculpe. Sí, dime. En lugar de DRB vendría siendo del 8 al 13. Los pines. Sí, el B sería del 8 al 13, es correcto. Sí, porque mi Arduino no me deja hacer eso. Porque no tiene el mismo microcontrolador. Pero no te entendí, perdón. Sí, es que mi Arduino no tiene el mismo microcontrolador, entonces no creo que me deje hacer eso. Y aparte el programa me lo marca como error. Ah, ¿cuál tienes tú? ¿El Mega? El 1, pero es es chino, no es marca Arduino. Es que ahí lo que les comentaba de los... Te debe dejar hacer eso. Lo único que se modifica ahí con el Arduino que dicen Arduino chino es este chip que tienen aquí, que es el que te controla la conversión al puerto USB. Y el microcontrolador que se usa es el mismo, el Atmega 328. Entonces ahí debe ser otro el problema. Es que el mío es como chiquito, o sea, no está el microcontrolador así grande. Es como ese que dijo primero, el chiquito, pero mero en medio, un poco más grande. Así, completamente cuadrado. Es... El Atmega 328 es este. Puede venir así, como este, que es como un cuadrito, o puede venir de la otra forma y sigue siendo el mismo microcontrolador. Tiene exactamente lo mismo. Okay. Pero entonces, ¿por qué el programa no me lo...? Bueno, eso ya no tiene que ver, pero el programa no me está detectando eso que usted está haciendo. A ver, ahorita lo checamos. No, nada más ahí para que quede claro. Este que está aquí es el Atmega 328 y este también es el Atmega 328. Los dos es el mismo microcontrolador, nada más que tiene diferente forma. Ah, ok. Y ahora sí. Entonces, tú dices que no te marca un error. Sí, si le pongo así como DRD, no me lo corre. A ver si quieres, comparte pantalla. Nada más ahí hago el cambio para que puedas compartir pantalla. Ya está, listo. Ya puedes compartir pantalla. Así. Ahí se ve. Sí, no, es que te falta una D, es DDR. DDR. Ajá. Ah, ok. Sí. Entonces, esto sí lo podría usar también para el mío. Es que es el mismo. Entonces, si tú tienes el Arduino 1, usa el Atmega 328. Entonces, lo único que lo hace, que es un Arduino que dicen Arduino chino, es el controlador para hacer la conversión de
de USB a serial. Ah, ok. Sí, Gracias. pero si es Arduino Uno, se debe hacer lo mismo. Entonces aquí ponemos DDR y en este caso el puerto D, el puerto B y el puerto C. Todos los puse como salidas. Entonces vamos con el primer puerto. Aquí, por ejemplo, en vez de hacer esto, voy a ponerlo como funciones también para que vean, pues a lo mejor aquí no se requiere tanto usar una función, pero sí vamos a utilizar aquí una función. A poner el puerto A. Bueno, una función. Esta función se va a llamar puerto A. Para formar la función ponemos el tipo de salida que va a arrojar la función. En este caso esto no nos va a entregar ningún valor y le pongo void. Únicamente va a ser una acción, pero no va a entregar un valor. Entonces pongo void, perdón, puerto D. El puerto D. Y luego entre paréntesis, aquí pongo los argumentos que tiene esta función. En este caso no requerimos ningún argumento, nada más se va a llamar la función que se llama puerto D. Y luego entre las llaves ponemos todas las instrucciones que van en ese puerto. En este caso, vamos a poner que el puerto D, lo que tenemos en port D, no sé si se puede hacer esto, lo vamos a incrementar en 1, que es lo que decían las instrucciones. Sí, lo incrementamos en 1. Sí. Y luego el puerto, el B, lo incrementamos en 1. Y esta función la llamamos puerto B. Y el otro sería puerto C. Entonces vamos a cambiarlo. Aquí vamos a usar, por ejemplo, como algo que se usa que son como banderas. Se puede hacer de otra manera, pero voy a usar aquí una bandera. Entonces una bandera es como pues como un indicador. Entonces aquí ustedes lo manejan y les sirve pues para cambiar o para tener ciertos valores ahí de acuerdo al valor que tenga la bandera. Entonces esa bandera, incluso la voy a nombrar así, como bandera. Bandera. La voy a poner igual a 0. Aquí no es necesario ponerla como entero. Con que sea de tipo booleana es suficiente. Nada más va a tener el valor de 0 o 1. Entonces si la bandera está arriba es un 1, si la bandera está abajo es un 0. Entonces aquí voy a poner if la bandera 1, nada más le pongo si bandera es un 1. Bueno, de hecho aquí nada más lo que tenemos que cambiar es, bueno, si la bandera es un 1, entonces por B vamos a poner puros unos. Y en otro caso, el puerto B, vamos a poner puros ceros. Entonces sería en el puerto B o en el C. En el puerto C, gracias.
Y aquí cambio el valor de la bandera. ¿Esto para qué es? Este último es para hacer esto, para cambiarlos de 0 a 1. Entonces, todo lo que tenemos en C, primero van a ser puros ceros y luego puros unos. Y luego tenemos puros unos y luego lo cambiamos a ceros. Entonces, cada segundo va a estar cambiando de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, lo primero es usamos una bandera. Es una variable que nada más toma valores de 0 y 1. Si esa bandera está arriba, si tenemos un 1, entonces a la salida nos va a poner puros unos. Y si es un 0, todo lo que tenemos en el puerto C va a ser puros ceros. Y después de que terminamos, entonces lo que tenemos en la bandera lo va a cambiar. Entonces bandera es igual a bandera negada. Que no sé si el negado se pone antes o después, no me acuerdo. Aquí se pone antes entonces. Ahí está, entonces así funciona. Y ahora sí en la salida, aquí en el void loop, aquí estamos usando funciones, Entonces declaramos 3 funciones. El puerto D aquí se incrementa, el puerto B se decrementa y este está cambiando a unos o ceros. Entonces aquí le vamos a poner que se ejecute la función puerto D. Entonces cuando decimos que se ejecute puerto D, se van a ejecutar todas las instrucciones que están aquí, que en este caso es únicamente port D++. Y luego se va a ejecutar la función que se llama puerto B, que en este caso se decrementa lo que tenemos en port B. Y luego se ejecuta la función que tenemos en puerto C, en la función que se llama puerto C, que sería Profe, todo esto. Sí, dime. en el leaf tengo una duda. ¿No deberíamos poner también, en el caso de que se cumpla la condición, la misma instrucción de bandera es igual a bandera negada? No, es que aquí nada más tienes, si se cumple esto, se hace eso. Si no se cumple, entonces se hace eso. Sí, pero por decir, como va a estar en bucle, por decir, la primera vez, si la habíamos puesto como 0, Ah, se ejecuta, por decir, el else, ¿no? Que sería si bandera es... Pues sí, bueno, si es 0, así sí, primero te va a mandar todo el sí, puerto a 0. ajá. Y ya se ejecutó. Entonces Y, se ejecuta y se cambia a, sería 1 o entonces la segunda vez que pase va a pasar por el if y va a pasar por esta, pero es que esta instrucción no está dentro del else, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es sí, lo que sí. está, sí, sí, Ajá. sí, Entonces, está fuera del if. Sí, 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 ya. ok. Aquí como nada Bandera más. negada es que sea lo contrario, si es 0 que sea 1 y si es 1 que sea 0. Sí, sí. Gracias. Bueno. Entonces aquí nada más en el loop puse que se corra la función puerto D, la función puerto B y C. Entonces se corren las 3 funciones y un retardo de 1 segundo. Entonces voy a ponerle aquí exportar binarios compilados. Voy a quitar esto. Igual aquí pues tendría que poner LEDs, pero vamos a observar la salida y cómo está. Le doy play. Pues ahí vean.
lo que tenemos. Entonces aquí tenemos, este es el puerto D. Entonces aquí se está incrementando. Aquí va el 6, 7, 8, 9, 10. Y este otro es el puerto B. Se está incrementando. Ahí no sé en qué número va. Es 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32, 36, 35, 34, 34, 30. Bueno, no sé. Aquí se está decrementando. Ahí también el número. Y este otro pues se está cambiando a ceros y unos. Que era lo que queríamos hacer. No sé si ahí tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. No. Yo no entiendo por qué se están cambiando las entradas de la 8 a la 13. ¿Por qué se están cambiando? Así ya ven que se apagan y se prenden. Creí que todas iban a quedar como encendidas o apagadas, algo así entendí. No. Aquí, por ejemplo, el puerto D, que es este, aquí tienes que se va a incrementar en una unidad. El puerto D. Entonces este se está incrementando. El puerto B se está decrementando en una unidad. Entonces esto que está aquí es un conteo hacia atrás, en el puerto B. Pero ¿a qué se refiere con un conteo hacia atrás? O sea, que se van a ir apagando conforme vaya decrementándose. Lo pongo ahí. Agregar ahí una terminal virtual. Y aquí en el loop serial.print ln. Voy a poner lo que tenga en port. Ahí está. Entonces ahora vamos al puerto B. Aquí pues es todo el puerto, no nada más, aquí nada más se leen los bits del 8 al 13. Entonces se va decrementando 255, 254, 253, 252, 251, 250. Ah, pero yo creí que esas eran digitales. ¿Cómo, perdón? Yo creí que esas eran digitales, por los ceros y unos. Por eso no entendía con decremento. Ah, pues lo mismo ahí cuando se incrementa y se decrementa. ¿A eso te refieres que no se entendía? Es que yo creía que como son entradas digitales, solamente manejan ceros y unos. Sí, y nada más son ceros y unos. Pero todo lo que tienes ahí es un solo número. Entonces, todo el puerto es un solo número. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este que está aquí es un número. Y es el 1, 2. Bueno, son 1, 2, 4, 8, 16, 32. Es el 31. Este es el 31. Entonces el hecho de que se decremente, el siguiente número va a ser 1, 1, 1, 1, 0. Es el 30. Y así sucesivamente. Ay, por eso se van apagando las salidas, por así decir. Así es. Pero si te queda claro ya con eso. Sí, es que no entendía muy bien como el propósito de hacer eso, pero ya más o menos tengo como una idea. Gracias. Sí, entonces pues es un número que está en binario, es lo que estamos haciendo. Nada más era para manejar eso.
Ahora, vamos a otro programita donde manejamos el puerto D. Vamos a poner como entrada. Ponemos el A0. Está aquí el A0. A ver si aquí aparecen también en los registros. Oh. Ya se perdió ahí la hoja. Cambié todo esto. Bueno, va a tardar más en buscarlo. Entonces aquí bueno, aquí es A0, A5. El A0, pues aquí es la salida. Bueno, de hecho aquí viene como salida digital. Miren, aquí desaparece 0, 1, 2, 3 a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y esta, la A0, es la 14. 14, 15, 16 hasta el 19. Entonces, de esa manera también ustedes pueden acceder a estas salidas. Entonces, este es del 0 al 7, del 8 al 13, y aquí es como si estuvieran numeradas del 14 al 19. Entonces, vamos a poner todas estas como entradas digitales. Hago esto por acá para no confundirme. Y otra vez, entonces aquí, entonces la A0, que en este caso dijimos que va a ser la 14. Ahí nos va a estar, nos va a estar cambiando. Bueno, déjenme ponerles la A0. Aquí voy. La 1 es la 13, perdón, es la 15. Y luego la A2 es la 16. Y A3 es 17. Y aquí bueno, ahí también, por ejemplo, la menos significativa es esta que está aquí. Y esta es la más significativa. Entonces vamos a usar estos 4 bits y aquí vamos a hacer una tablita de funciones que va a ser el puerto del puerto D. Entonces aquí vamos a ponerle el puerto C, que son los pines del A0, A1, A2 y A3. Entonces aquí, por ejemplo, si este es un 0,
Aquí en el puerto D, lo que vamos a tener van a estar cambiando de unos a ceros. Entonces vamos a tener puros unos y lo va a cambiar a ceros. Y luego si tenemos este valor, 0, 1, vamos a hacer que cambie de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 4, 6, 8, a 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Y luego si es, por ejemplo, un 1, 0, 0, 1, que aquí haga un conteo hacia arriba. Y aquí en 0, 0, 1, 0, que haga un conteo hacia abajo. Con eso. Entonces esto también lo podemos leer como un valor. Es una entrada. Aquí en binario pues esto sería un 1, esto sería un 5, esto sería, perdón, este sería un 4, 5, sí. Este sería un 9 y este es un 2. Esto es en decimal. Entonces lo que hicimos, convertimos este binario a decimal. Entonces si tenemos un 0, va a estar cambiando toda la salida del puerto D de unos a ceros. Y luego de ceros a 1 cada segundo. Si tenemos un 5, va a cambiar de 0101 a 101010 cada segundo también. Si tenemos un 9, va a estar contando hacia arriba en el puerto D, y si tenemos un 2, va a estar contando hacia abajo. Entonces ahora vamos a programar esto. Entonces aquí lo que nos interesa es el puerto D. Lo ponemos como salida. Entonces aquí puerto D, salida. Y luego el otro que requerimos, el otro sería el puerto C. Vamos a ponerlas como entradas. Ahí. Sería un 0. Y aquí tenemos varias opciones. Entonces, para hacer esto, lo que podemos hacer es utilizar un if y luego un else if. Entonces, una primera forma de hacerlo es, bueno, aquí pusimos el puerto D como entrada y voy a poner todo el puerto C igual a 0. Entonces pongo port C igual a 0. Aquí lo que estoy haciendo, estoy grabando en el registro del puerto C puros ceros, porque no tengo acceso a todo el puerto C, sino nada más tengo acceso a 6 bits del puerto C. Entonces ahí me aseguro que todo el puerto C, que todo el registro donde está el puerto C sean ceros, porque haya quedado claro eso. Aquí en el puerto C nada más leemos estos 6 bits. Y aquí donde tenemos el puerto C, se leen en total 7 bits. Entonces nada más tenemos acceso a estos 6. Y este no tenemos acceso a este. Entonces me aseguro de que todos los valores aquí del puerto C sean ceros. Y ahora sí ponemos aquí, sí, if. Bueno, primero leo entrada, le voy a poner entrada. Voy a ponerlo como tipo byte. Entrada. 0. Entrada va a ser igual a lo que tengamos en el puerto C. Voy a sí. Entrada es igual a 0.
Entonces lo que va a hacer va a estar cambiando ahí de esos de 1, 0 y 0, 1. Entonces igual pongo una primera bandera. Y pongo que en el puerto D pongo si la bandera es 0. En el puerto D vamos a poner todo a 0. Y en otro caso, si la bandera es un 1, vamos a poner puros unos, 255. Y aquí al final, lo que hago pues es invierto la bandera. Y luego aquí ponemos un else if. Entonces aquí lee primero esta instrucción. Si la entrada es igual a 0, entonces hace esto. Y ahora si la entrada es igual a un 5, entonces va a ser este cambio. Voy a usar la misma bandera. En el puerto D vamos a poner 0, 1, 0, 1, 0, 1. O voy a poner puros, bueno, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y luego aquí invierto la bandera también. Y ahí hice este. Pongo otro else if. Entrada es igual a... Esta comparación es con dos signos de igual, no nada más con uno. Si la entrada es igual a 9, dice que se incrementa conteo, entonces aquí voy a poner otra variable que se llame conteo. Y aquí podría cerrar con un else si este fuera cualquier otro número que no fuera ni 0, ni 5, ni 9. Pero como verifico si es un 2, else if, si la entrada es un 2, vamos a disminuir la variable conteo. Y vamos a poner otra opción, que en el caso de que no sea ninguna de estas, pues que ponga la salida. El puerto D lo manda a 0, port D, y ahí lo mantenga en 0. Y aquí se termina el else. Todo el else, todo el if serían todas estas instrucciones, hasta aquí. Entonces tenemos desde esta primera condición, este else if y este último else. Y aquí voy a poner un delay. Un segundo. Y pues se me acabó la clase. Entonces en la siguiente clase terminamos este programa y lo modificamos para hacerlo de otra manera más sencilla. En vez de utilizar ifs, utilizamos el case.
Y bueno, la próxima clase también continuamos con otras cosas que quedan pendientes de teoría que vamos a seguir viendo. Muy bien, no sé si tienen una pregunta antes de concluir la clase. Nos vemos el miércoles. Que pasen un buen día. Hasta luego. Buen día, profe.